Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, vamos a entrar con emoción, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Minuteros, un saludo, un gusto estar nuevamente aquí en su programa. Ahora muy especial también, bueno, como siempre, traemos una invitada de lujo desde El Salvador. Vamos a tratar un tema que se lo voy a dejar a Jandres que nos lo diga. ¿Qué tal, Jandres? ¿Cómo estamos? Un saludo hasta Italia. Hola Eric, es siempre un gusto, un placer formar parte de este team de La Minuta. Y sí, Arlene, que es la psicóloga del podcast La Minuta, nos va a ayudar en un temazo que hemos traído, chicos. Un temazo que les va a gustar mucho acerca de orientación, identidad, LGTBQ+. Vamos a hablar de muchos tópicos interesantes. Yo les quiero iniciar desde ya. Machos, vamos a hablar de muchas cosas interesantes, eso quería decir. Vale. Bueno, le damos la bienvenida a Arlene. ¿Qué tal, Arlene? Muchas gracias por estar con estos locos aquí en La Minuta. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes y allá buenas noches, ¿verdad? Un placer poder tener el privilegio nuevamente de estar aquí y poder hablar de un tema, como digo, delicado pero interesante. Con cuestión aparte de la orientación sexual y la identidad. Vale. Muy bien. Gracias, Arlene, de verdad, es un placer para nosotros, de verdad, tenerte aquí, porque sí que necesitamos un poco de atención, pero en el caso del programa es más para conocimiento, ¿no? Para abrirnos también en la mente, porque hay temas delicados, este es uno, ¿vale? En la sociedad actualmente, pues, incide bastante, porque también se ve en aspecto político y también sobre la orientación de cada persona, obviamente. Antes de continuar el tema, me gustaría dar el agradecimiento a todas las personas que nos escuchan el podcast de La Minuta en Estados Unidos, en Alemania, en Hong Kong, en España, obviamente en El Salvador, en México, República Dominicana, Irlanda, Argentina, Francia, Brasil, Irak, Italia, Rusia, Costa Rica. Quiero ver quién más se nos aparece por aquí. Canadá. Se me fueron, ya me moví de todos. Canadá, Costa Rica, Ecuador, Marruecos, Malasia. Y estamos también en la lista de donde más nos escuchan, nuevamente en España, en Colombia, en Estados Unidos, en Alemania, Argentina, en Italia. Muchas gracias, de verdad. ¿Dónde nos encuentran? En ebooks, en Amazon Music, en Spotify, en Apple Music o Apple, no me recuerdo. Bueno, en YouTube Music también y en las redes sociales, así que no te lo puedes perder. También Arlene tiene sus propias redes sociales que también nos las va a comentar. Síganla porque hay un contenido bastante interesante. Es futbolista también. Sí, también. Sí. Pues mira, interesante. Ahora bien, comenzamos con el tema. Hace un par de podcasts, 2-3 podcasts, hablamos sobre los Terian, cuestiones de identidad, ¿no? Pero este va más orientado, valga la redundancia, a una orientación sexual. ¿Cómo puedo enlazar esta situación de cuál es la diferencia, mejor dicho, entre la cuestión de identidad, por ejemplo, la cuestión de los Terian que hablábamos en esa ocasión, y una orientación sexual, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Porque yo estoy confundido. Muy bien. Y es que sí, a veces nos podemos como confundir con respecto a esos dos términos, pero que van de la mano. Tenemos que tener en cuenta que la orientación sexual es la atracción emocional, afectiva o también llamado sexual hacia otras personas. Esa es una definición de lo cual es la orientación sexual. Y eso está relacionada, o sea, no es solo es conducta, lo que llamamos nosotros los psicólogos, sino que también incluye identidad, lo que mencionó Eric. Ahora bien, la identidad, aquí tenemos que hablar identidad de género. Con respecto a la identidad de género, es como la persona
se percibe internamente, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea ambos o ninguno. Es como tú te vas a percibir como persona. Por ejemplo, yo me percibo que yo soy heterosexual. No sé si me entienden. No sé si ahí vamos. Puede o no coincidir. Eso es importante indagar en la parte sexual, o sea, asignar lo que yo quiero ser, pero con identidad de género. La orientación sexual, por eso les digo que van de la mano, porque está más ligado la orientación a atracción emocional o afectiva. Esa es la diferencia, pero ambas se complementan. Sigo con duda, ¿eh? A ver, que sí que son temas muy Estás muy profundos. satisfecho. Es que, sí, a ver, sí que entiendo lo de identidad, lo que yo pueda percibir de mí mismo o lo que me gustaría ser, ¿no? Internamente. Internamente, claro. Claro, aquí, y ese es muy fuerte, me parece, ¿no? Porque a veces te sacan memes o cosas así, que dices tú, que te pones a pensar, ¿no? Una vez dijo un señor que él quería ser una sandía, por ejemplo, o una fruta, porque era su forma de percibirse, ¿no? De sentirse. Exacto. Entonces, claro, cuando me dices tú sobre la identidad y sobre una orientación sexual, claro. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, a partir de este ejemplo, ¿cómo podríamos hacer esa diferencia? Que sea más, ¿cómo decirte? O sea, un ejemplo más claro con respecto a esto. Obviamente, por eso decía la relación con los Terian, ¿no? Que era una identidad que ellos se sentían un perro, por decir algo, un mascota, un animal, pero lejos de eso estaba la orientación sexual. ¿Es así, Arlene? Sí, la orientación. ¿Voy bien? Sí, tenemos que tener en cuenta que la orientación sexual no es solo una conducta. Tenemos que tener en cuenta que también incluye una identidad de género. Por ejemplo, si yo me percibo como hombre o me percibo como mujer, ¿cuál va a ser mi atracción sexual? Mi atracción sexual es que si yo soy heterosexual, ¿qué me va a gustar? Los hombres, ¿verdad? Entonces esa es orientación sexual. La parte en cómo me atrae emocionalmente, me atrae afectivamente otra persona o hacia otra persona. Una cosa es como género e identidad de género. Mi identidad de género es heterosexual. Me gustan los hombres. Entonces, ¿cuál va a ser mi atracción o mi identidad de género? Será heterosexual. Pero mi orientación sexual es que a mí me gustan los hombres. En la parte de, me voy a meter un poco, la parte de las lesbianas, vaya. Vale, ¿Qué les gusta a las lesbianas? Su identidad de género, ¿cuál es? Las mujeres. O sea, sí. Ella se identifica como mujer, pero su atracción sexual, ¿cuál es? O su orientación sexual va a ser las chicas. Muy bien, entonces la orientación sexual va más ligado no solo en la conducta, sino a la atracción emocional o afectiva. Pero no ahí me gustaría hacer porque aquí es donde entra lo más pesado, diría yo, porque lo que has dicho tú es una atracción afectiva, ¿no? Algo emocional, pero también claro. Sexual, exacto. Sí, no, también ahí biológica. Porque me parece bien, ¿no? Obviamente cada uno pues percibe y tiene sus propios, su identidad, su propia orientación. Pero claro, entender de que si eres, lo que decías tú, un ejemplo, lesbiana, que homosexual o heterosexual, entonces, pero claro, a la hora de tener la relación, primero carga más lo afectivo o lo emocional o más lo físico, que es donde, claro, ya depende de cada uno, pero claro, hay generalmente cuando tú piensas en este tipo de personas que tienen este tipo de orientación, que se basan más a lo físico. Entonces, la atracción física. Exacto, que va más por ese camino. Entonces tú dices, que generalmente es lo que se piensa, ¿no? Pero por eso tenemos aquí a Arlene para que nos aclare conceptos. Así nos dé esto ya más manejable para... Arlene, entonces... Tocaste un punto bien importante con la parte de la identidad de género.
bueno, de la parte que yo he tenido la experiencia de conocer, sí se basa en la parte física, pero también en la parte emocional. O sea, está ligada así la parte sexual, pero también está ligada a la parte que yo siento amor por esa persona, yo siento atracción, yo siento esa conexión, pero no solo fisiológica, o sea, llamémoslo sexual, sino que también de manera emocional. Y cuando yo me identifico con esa identidad de género, por ejemplo, que yo me considero lesbiana, yo me identifico con este género, que realmente me gustan las mujeres. Y yo voy a tener atracción solo por mujeres. Y me voy a identificar solo con ellas. Aunque a veces se ha visto que para esa parte de identidad de género, muchas veces hay como esa confusión, incluso de ellas mismas. ¿Qué soy entonces? ¿Soy lesbiana o realmente soy hetero? Porque muchas veces está este conflicto interno, que le llamamos nosotros. Muchas veces sí, me van a gustar las mujeres, pero también la atracción, tanto sexual, también es de hombres. Entonces, ¿qué soy? Ambos. Y hay un conflicto interno entre ellas o ellos o ellas mismos. Y a veces eso también, muchas de las sociedades se preguntan, entonces, ¿qué son? ¿Realmente a dónde está esa atracción? ¿Está la atracción solo física o también está la atracción emocional? Y es que van de la mano. O muchas veces suele pasar que solo es atracción sexual. Exacto. Claro, a eso es que generalmente, claro, obviamente hay mucho, por ejemplo, hay una cuestión que dice que es pansexual, lo que más o menos indicaba, ¿no? Que tiene una atracción hacia una persona independientemente de su sexo, género o identidad de género. De género. Y, muy bien. O sea, es complicado, ¿eh? Hay una variación, obviamente, como el arco iris, ¿no? Que pone, o sea, vas dependiendo de tus gustos, obviamente, de tu atracción a la otra persona, que puede ser simplemente amor, ¿no? Independientemente de su sexualidad. Interesante. Andrés, te veo muy callado, ¿eh? ¿Qué pasa, Andrés? No, es que estoy reflexivo porque está analizando. Exacto. Es que tengo un montón de preguntas que la estoy ordenando en el cerebro, pero yo quería comentar también porque es un tema polémico. El movimiento LGTBQ+ ha traspasado un montón de huracanes durante toda la historia. Pero es que yo leyendo en estos días para este podcast, no siempre ha sido así en la historia de la humanidad. En algunos puntos de la Tierra, por ejemplo en la antigua Grecia o el Imperio Romano, la homosexualidad venía vista, en el caso de la homosexualidad, de una forma muy distinta y estaba arraigada en la concepción misma de la unidad de la sociedad. Yo les traigo ejemplo de la batalla de Leuctra. Ahora, en Grecia, que es famosa porque hay un montón de historia, los espartanos y todo eso, pero existía un batallón que le llamaban el Batallón Sagrado de Tebas y que derrotó a los espartanos. Fue la derrota que rompió las guerras invictas que venían teniendo los espartanos. Y este batallón sagrado estaba conformado por 150 parejas, es decir, 300 hombres, pero eran parejas sexuales entre ellos. Y esa unión en su filosofía les daba la energía, la fuerza y el coraje para poder luchar en batalla, además de las estrategias que utilizaban. Pero en el Imperio Romano, por ejemplo, se habla de la homosexualidad de los Césares. Julio César, por ejemplo, en los corredores de Roma se le conocía como el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. En el Imperio Romano, la élite, los personajes políticos de élite, no se veía mal que fuesen homosexuales siempre y cuando el emperador fuese el activo y no el pasivo. Pero en el caso de los Césares, pues eran también pasivos. El caso más emblemático en la historia del Imperio Romano, no me lo van a perdonar los amigos
que no trate estos temas ya que estoy aquí en Italia, fue del emperador Adriano. Adriano, este emperador que era un genio, un arquitecto y un poeta, no hizo guerras significativas, se encargó de viajar por todo el imperio, arreglar cosas, sumamente brillante este emperador. Estaba enamorado de un muchacho joven, pero eternamente enamorado a tal punto que se llamaba, aquí lo tengo anotado, Antinoo se llamaba, que cuando murió este muchacho, su amante, él lo idolatró hasta el punto que mandó a hacer estatuas de él en el imperio e incluso fundó una ciudad con ese nombre. Lo admiraba muchísimo. Pero muchísimo, enamoradísimo de este joven. Entonces, chicos, la sexualidad era vista desde otro punto de vista. ¿Cuándo fue que la homosexualidad se hizo pecado, se hizo malo? E incluso hay tres aspectos aquí, tres palabras: la criminalización, la estigmatización y la patologización. Incluso, imagínense qué curioso, bueno, Arlene maneja mejor estos temas, de que hasta 1973 venía siendo considerado una enfermedad, y lo más dramático de esto, que fue hasta 1990 que la Organización Mundial de la Salud la sacó en la lista de enfermedades, es decir, reciente. Es algo reciente que ha pasado. Sí, hace poco. Y bueno, los regímenes políticos autoritarios como el nazismo, por ejemplo, habían tres categorías de personas que las perseguía, que eran los comunistas, los judíos y los homosexuales. Y así, bueno, en las dictaduras de Latinoamérica igual se da una persecución. Entonces ha habido en toda la historia una lucha de este movimiento, y tengo anotada aquí las siglas antes de hacerle la pregunta a Arlene, porque seguramente nuestros oyentes están curiosos en saber qué significa el acrónimo de LGBTQ. LG. Vale, la L de lesbianas, la G de gay, T de transexual o transgénero, la B de bisexual, la Q que viene del inglés antiguo, que pronuncia más o menos queer, que es no binario y otras cosas más, y el más, que incluye otras identidades no bien definidas. No. Dale, Arlene. Sí, lo que tú estabas hablando con respecto a las siglas, o sea, al significado. El L es para lesbiana, el G es para gay, el B es para personas bisexuales, y el T, por eso se llama LGBT, es para también transgénero, que creo que con la parte del transgénero a veces, muchas veces se confunden con eso, porque como eso es una identidad de género que no coincide con el sexo asignado al nacer, por eso se llama transgénero. Y muchas veces también es como que hay muchos mitos con respecto a estas siglas, que a veces desconocen qué realmente significan, vea. O sea, y significa también la parte de orientación sexual que estábamos abordando al principio, y también la T que va al final también habla sobre lo de la identidad de género. Entonces, si ves, todo es un complemento. Todo es un complemento. No es lo mismo. Ajá. Tenía un par de preguntas, perdona Arlene, aquí te vamos a acribillar con preguntas. Vale, lo que decía Andrés, sí, porque aquí es interesante, porque claro, en qué momento de la humanidad pues esto no se veía mal, pasó a verse mal, y cómo se utiliza políticamente, que es a partir de ahí cuando ya se ve mal, ¿no? Vale, pero antes de eso quiero, porque Andrés dijo dos palabras cuando se refería a los césares, ¿no? Que unos eran activos y otros pasivos, que es la diferencia de eso. Uno, ¿vale? Segundo,
es con respecto a la T, ¿no? Porque aquí has dicho tú el transgénero, ¿no? Pero porque aquí yo lo voy a agregar, la parte, porque se utiliza una palabra que es transvesti. ¿Esto es Mm, identidad o es orientación? Ojo, porque también la gente también puede... Yo estoy confundido. Me refiero a la T, ¿no? Ujú. pero O es sea, que la T esa es de diferencia. transgénero, Ujú. ¿verdad? Sí, la T Pero de es transgénero. que Ujú. vaya, la parte viene vinculado a lo mismo, a la parte también tanto de orientación de género como también en la orientación sexual. Y es que yo entiendo que es bien confundido eso, porque el hecho de identificar, ¿vea? Identificar también esa es la parte entonces, ¿qué es la parte de homosexualidad, heterosexual, el bisexual, la Bisexual. parte del transgénero, la parte de, podemos hablar también los travestis, los transgéneros, mejor dicho, Los no y es que es binarios. parte, los no binarios, ya podemos abarcar muchas de las que no hemos mencionado porque son muchas, y es que son iguales, o sea, solo que se identifican con un diferente género, pero realmente aquí es de poder como eh, abordar o quizás también educar que nosotros le llamamos a todo eso que ustedes mencionan diversidad humana, porque hay una diversidad. Las pansexuales, Pansexual, asexual, los bisexuales, Transexuales, transgénero. ajá, sexual, los heterosexuales, los demisexual, asexuales también. asexual. Sí. Exactamente, entonces nosotros lo identificamos como diversidad humana, porque Ok. hay diversos Digamos, todo tipos ese universo, para de utilizar un géneros que lenguaje aman, que adecuado, es sienten, que viven su diversidad identidad humana. Claro, de manera auténtica. son personas Ujú. como tal, o sea, ya Diversidad el- humana. Son personas, solo que con ellos se identifican. Hola. sí, 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 Ah, ok. Ok. sí, Lo sí, que sí. sucede es que estos temas así se hace mal a no tocarlos porque se ignoran muchas cosas y es mejor derribar los mitos y abordarlos porque así aprendemos. Aprendemos conjuntamente. Ahora, vos hablabas, Eric, ¿cuándo fue que La estos cuestión temas se política. convirtieron en pecado? Incluso las leyes las incluyeron como algo no normal. Y donde comenzó la batalla política de este movimiento para reivindicar sus identidades, por llamarlas así, de esa manera. Me imagino que inició más o menos en la Edad Media, porque tergiversaron, por ejemplo, el tema de Sodoma y Gomorra, que habla en la Biblia, Mm, que no tenía nada que ver con la sexualidad, sino con otros aspectos, pero ya el oscurantismo religioso comenzó a meterlo. Luego en Inglaterra, por ejemplo, en los años 1533, asesinaban a los a homosexuales. los homosexuales. Y bueno, luego se Ujú. fueron metiendo en las constituciones, en las leyes, y al mismo tiempo la ciencia cayó como presa fácil de ese oscurantismo religioso, y ahí la psicología fue prisionera de ese Ujú. dogmatismo, de esa estigmatización, cuando consideró la psicología en ese momento que era una enfermedad, que luego la misma ciencia demostró que no era así, no era una... Y, eh, y no ajá, es un trastorno mental, no es una enfermedad mental. En 1990 en el DSM-5 lo habían puesto como enfermedad mental, pero ahora ya en el DSM-5 o el DSM-5-TR, que el nuevo ha salido, no es una enfermedad mental. Y desde la antigua Grecia, como tú mencionaste, Hadres, habían relaciones entre personas entre el mismo sexo. O sea que eh, este tema no viene de ahorita, viene desde hace, ni yo había nacido, ni ustedes tampoco, Menos no viene mal había que lo nacido dijo. Eric, no había Menos mal nacido que lo Eric. dijo.
Yo soy Yo el creo más que joven de sí, los ¿eh? tres. Viene desde hace mucho tiempo, solo que muchas veces, incluso dentro de la historia, muchas veces lo veían como que si, incluso dentro de la ciencia, como que si esas identidades estaban dos espíritus, incluso hablaban sobre la brujería, eh, pero Están no, poseídas. que estaban poseídos incluso. De hecho, en la Santa Entonces, Inquisición también murieron mujeres que le gustaban a otras mujeres y las consideraban de que estaban poseídas y las quemaron por poseídas, eso. exactamente. Ahora bien, cuando hablamos sobre la normalidad, esto es importante, porque si vemos desde la historia, desde muchos años atrás, esta parte de la normalidad lo hacían creer porque por influencias religiosas, porque si vemos a una mujer besándose a otra mujer o un hombre besándose con otro hombre, ¿qué es? Dicen que es pecado. Entonces, por eso lo veían también como una parte anormal. También acordémonos de las normas sociales que eran muy rígidas en aquellos tiempos. Bueno, todavía con eso de la política, la falta de conocimiento científico, que no había Ujú. tantos estudios como ahora, si lo vemos desde la era antigua, y eso llevó a que a una parte de la estimación, la estigmatización. Estigmatización. Ajá, luego también llegó a la parte de la Criminalización. criminalización, Eso, como eso, dijo eso, Andrés, eso, eso, eso. Criminalización. Sí, crimini- sí. Luego criminalización. la Criminalización. patologización. Oye, pero Ajá, la entonces sí que. parte de la Ujú. patología y Sí, también la sí, parte termina, de termina. considerarlo como una enfermedad. Lo, Entonces, lo que si lo vemos desde la edad antigua, eso, sí, sí, No, no, sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, si sigue. lo vemos desde la parte antigua, eso lo veían como una parte, como, por eso le decían patológico, porque era algo anormal y lo veían como enfermedades mentales. Por eso es que lo habían puesto en el DSM-5 en ese entonces, o sea, en el manual de trastornos. Pero Ujú. luego, después de tantos estudios, se dieron cuenta que realmente eso no es una enfermedad mental. Y No por hay fortuna. alteración psicológica, se puede decir, inherente para que digan que es una enfermedad mental, como la parte de otros trastornos que podemos ver, como la esquizofrenia, ¿verdad? Que eso sí es una Ajá. enfermedad mental. La parte de la identidad de género, orientación sexual, no lo son. Son Ujú. vidas, son humanas, o sea, son humanos, solo con una orientación diferente, pero eso Ahora, ahora, no los hace ser, eh, no los hace ser humanos. Ujú. ahora la pregunta, lo que dices tú, bueno, la que me vas a quitar al principio del programa, o sea, Déjela ir, sí. Eric, por ¿Verdad? favor, déjela ir. Entonces, aquí no, no, lo hacemos así porque nos parece gracioso porque antes lo comentábamos, ¿no? Sobre las preguntas más o menos que Antes de pueden iniciar encajar. el El- podcast, si habíamos tenido eso una es, conversación. claro, el tema es muy, muy delicado, muy profundo. Entonces la Mm. pregunta era, ¿por qué se la hacía? Y no se la hacía, sino que salió, o sea, las preguntas tal por, lo digo ahora, Sí. ¿no? Es Dale. decir, que en ese aspecto, en la cuestión de orientación sexual, ¿se nace o se hace? Porque eso es lo que se habla en la sociedad. No, este nace, Ujú. no, este se hace. ¿Cómo es, Arlene, esta parte? Bueno, Porque solo una pequeña pausa. Guárdate la pregunta porque después se me olvida ya uno de mayor, ya le olvidan Es las de cosas. notarla. Ya. Entonces, Espero no llegar vamos a a tu dejar edad. anotada. Vale. La otra es porque sí que me gustaría enfocarlo también en la parte de la cuestión, cuando la prohibición, ¿no? Porque El ya prohibicionismo. lo han hablado ustedes sobre la historia, ¿no? Cómo se utiliza también la cuestión política en este aspecto y por qué se da, más que todo en las religiones, se trata de establecer esta como una ley, política. ley Ujú. rigurosa, espiritual, ¿vale? Y cómo afecta en la sociedad, porque hay una afectación en la sociedad cuando de manera religiosa lo ves, una perspectiva muy ortodoxa de esta situación, ¿no? Sobre la base de la sociedad que dicen los muy conservadores, ¿no? En ese aspecto. Ujú.
Entonces, antes de continuar con eso, me gustaría darle las gracias a todas las personas que nos escuchan en el podcast de La Minuta. Tenemos de invitada a Arlene Toledo, licenciada en psicología, que nos está aquí abriendo la mente, que es lo que nos gusta a nosotros en el programa, ¿verdad, Andrés? Darle el agradecimiento a todos los que nos escuchan en las aplicaciones de audio, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en YouTube Music, en ebooks, en muchas plataformas de podcast. También nos pueden ver en las redes sociales, estamos en TikTok, ahí ponemos algunos cortos para que vayan, nos vean algo un poco interesante o muy interesante. Así es que nada, muchas gracias, de verdad, un gran abrazo, especialmente a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, que son muchísimos, muchas gracias. Y sí que vamos a tocar otro tema, y esto ya se lo adelanto a Arlene, porque Arlene no lo sabe, también Handel no lo sabe, porque sí que hay temas muy interesantes, pero esto se lo vamos a dar para otro podcast que va a ser sobre TDAH o TDAH. Eso es un tema ahora mismo. Temazo. Buenos temas, así que ya la invitación desde ya la comprometemos en el programa para que próximo. Los neurodivergentes. Ahí está, así que ahí lo vamos a dejar para que si le interesa el tema, obviamente nos escuchen. Así que volviendo al tema que estamos tratando hoy, Arlene, esas eran las cuestiones que tenía. ¿Se hacen o se nacen? Mira que me acordé. El aspecto, obviamente, social. Religioso, sí que es, y social. Religioso y social. Y en la cuestión política, Arlene, cuéntanos. Bueno, dentro de ese tema, como tú dijiste, la pregunta, ¿eso se nace o se hace? Y todos tienen esa pregunta y hay muchos mitos con respecto a eso. Y es que dentro de la ciencia, o sea, evidencia científica, eso se puede regir en 3. O sea, la parte sí biológica, genética, pero hay una predisposición. No quiere decir que todos los que nazcan van a ser gay o van a ser lesbianas o van a ser otro tipo de identidad, sino que muchas veces sí, hay una parte biológica, pero también hay una parte social, porque también hay una parte social y también una parte psicológica. Aquí es importante abarcar que la elección no es consciente. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿ustedes eligieron ser heterosexuales? Eric. No, muy bien. No es algo que una persona decide, sino lo sentís, ¿sí o no? Lo sentís cuando, por ejemplo, a ti ves una mujer y te atrae físicamente, te atrae emocionalmente. Entonces es cuestión de que una persona decide y elige. Realmente no es una elección consciente. Arlene, perdón, te voy a interrumpir, pero ahora ya no, ¿vale? Estoy casado, entonces yo... Okay. Ahora ya no. Solo le gusta una. Sí, no lo tengo que decir, obviamente. Sí. Que es broma, no. Ahora ya ni por vista. Sí, no, así. O sea, ¿es broma que no estás casado o es broma que...? O acompañado. Dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo ahí. Sí. Entonces, la parte de heterosexual, que somos heterosexuales, tampoco se decide, sino que se siente. Entonces eso puede variar por parte biológica, que puede ser una predisposición, que muchas veces he tenido la experiencia que, por ejemplo, se siente gay y yo les pregunto, ¿desde cuándo has venido presenciando esa identidad? En la adolescencia o ya mayor, y muchas veces dicen, no, desde que estaba pequeño yo empecé a sentir atracción por hombres, no por mujeres, desde que tenía alrededor de 6 años. Okay. Desde 6 años, desde 5 años. Entonces, si ves, no es una elección consciente, sino se siente. No es algo que una persona decide. Y tampoco, si yo les pregunto, ustedes no decidieron ser heterosexuales. Entonces, esa parte es bien delicado porque muchos dicen, bueno, y entonces se nace o se hace. Ninguna de las dos. O sea, esto se va desarrollando, sí. Y muchas veces, ojo con eso, muchas veces la persona no puede tener atracción hacia hombres, pero si ustedes han visto, muchas veces hay una violación cuando están niños
o cuando están adolescentes. ¿Y qué pasa cuando una persona del mismo sexo viola, por ejemplo, a un niño, por ejemplo, porque eso también es delicado? Posiblemente esa persona, posiblemente más adelante le van a traer los hombres. Y muchas veces de los casos así son, porque hay personas que han sido violadas desde pequeños y su orientación es, su orientación sexual es los hombres o las mujeres, o sea, o del mismo sexo, ¿me entienden? Entonces es bien importante abarcar eso porque no solo parte en la parte biológica, sino también la parte psicológica y la parte social. Y es bien interesante porque dentro de estos mitos o también verdades, muchos dicen, por ejemplo, puede ser por traumas en la crianza, que también, o puede ser por moda actual, o porque realmente muchos dicen, bueno, si me cortaron, me voy a ir al otro género, ¿vea? Me voy a Escucha, convertir Arlen, lo que dices tú, o sea, pensando, ¿no? Tenemos obviamente en la sociedad algún tipo de ejemplo, ¿no? Que dices tú, no, este chico, por ejemplo, lo veías desde pequeño, de 4, 5 años o de 6 años, ya con una tendencia, ¿no? O sea, y que no necesariamente había sido agredido sexualmente, ¿no? O sea, quiero decir que lo que dices tú, o sea, tiene sentido, ¿no? Porque desde pequeño veías que querías ser como la tía, como la mamá, qué sé yo, o sea, y se vas pone viendo, tacones. exacto, se ponen tacones, Ujú. qué Se sé maquilla. yo, se maquilla, se pinta las uñas, lo que sea, o sea, es interesante, ¿no? Porque claro, o sea, a esa edad uno no tiene ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de orientación sexual. Entonces, claro, esa ya es. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta: ¿se hace o se nace? No, ya está más que claro, obviamente, cómo se va desarrollando, Sí. cómo se va desarrollando en ese aspecto, ¿no? Interesante. Ujú. Ahora, yo quisiera Sí, no y darle ya, vuelta al tema, pero seguir con el lenguaje inclusivo en este argumento. Las palabras tienen un poder muy grande, el verbo tiene un poder constructivo o destructivo dependiendo cómo se use, pero también el uso de palabras que incluso las 24 academias españolas pues no se ponen de acuerdo, es cuando escuchamos decir ellos, ellas, ellas, ¿no? ellas. O ellas, ajá, exacto. O si no, también las otras palabras que escuchamos, sí, esa se me tenía otra en la mente. Pero bueno, esa como ejemplo, ¿qué nos podría decir acerca del lenguaje inclusivo? Bueno, hay mucha controversia. Bueno, aquí en El Salvador no se pueden ocupar, ni en la parte educativa. Aquí en las Ujú. escuelas no pueden, por ejemplo, si hay alguien con orientación o identidad de género, Ah, eco, no se le perdón. puede, Todes era otra que se me venía a la o mente. todes, Todas, no se puede. todas. Aquí en el país no están autorizados ni en la parte educativa, instituciones, en la parte laboral, no pueden decir ninguno de esos vocabularios. Ah, ni en la Pero parte laboral, institucional. Ojo, uy. ni la parte institucional. Aquí no. Hay una política, no recuerdo cómo se llama la política, pero como que dijeron Una que ley este de género, ¿sí? vocabulario no se podía utilizar en nuestro país. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque están como en contra con respecto a eso de la identidad de género. No mucho es como que, Es no muy es como que represivo. no son muy inclusivos, no son inclusivos con ellos. No es como ahí en Europa. Yo creo que ahí en Europa sí lo ocupan. A ver, Muchos. es que hay una cosa, que el lenguaje obviamente tiene sus reglas, por lo cual tiene sentido que no se utilicen, ¿no? Pero claro, al querer agregar, pero es que esto es más que todo cuestión política, ¿no? Todas, todos, todes, ellos, ellas, ellas. Política Eh, cultural. claro, Exacto. lingüística. Entonces, en ese momento que si tú lo puedes utilizar, tú lo puedes utilizar sin problema, o sea, y das a entender algo, ¿no? Pero estás faltando al lenguaje de regla, ¿vale? Simple.
Claro, pero si aquí, si entramos a esa parte, entonces, cómo es que decimos ketchup? ¿Cómo es que decimos otro tipo de palabras? Exacto, Eric. Yo siempre pongo el ejemplo de que la palabra aporofobia se demoró como 50 años para que las academias españolas la aceptaran. Aporofobia, que es el odio a los pobres, eso significa. Se demoró como 50 años, pero la palabra selfies en 2 años ya estaba aprobada. Entonces hay un conflicto entre el empuje del avance cultural y la asimilación de las academias y el conservadurismo político y la parte religiosa. Más o menos ese es un cuadrilátero de pleito donde a veces el avance civilizatorio y el avance cultural no va a la misma velocidad de la política, de las leyes, las religiones son las más atrasadas de siempre. Pero ahí está regida la sociedad más conservadora, lo que dices tú. Por ejemplo, en los países de dominación, es que estamos metidos en la cuestión entre extrema derecha, ultraderecha, que no ven a bien este tipo de lenguajes o este tipo de derechos que pueda tener incluso la mujer. Y vamos a hacer una pausa porque sí que el mes de marzo no era el mes de la mujer, aunque todos los días son de las mujeres, pero bueno, voy a hacer un pequeño comercial. Entonces, está muy enfrascado o muy concatenado la cuestión religiosa y la cuestión política sobre la sociedad que es muy conservadora. Y lo que, para responder un poco lo que decías, Arlene, al menos aquí en Italia, que está el Vaticano, lo que me estás contando de El Salvador, a pesar que aquí esté el Vaticano, pues es una sociedad mucho más laica que El Salvador, que es periférico. Bueno, tiene que ver con un avance. Ahora, la otra cosa que quería comentarles es acerca de la bandera. El arco iris, que me fui a buscar también, la bandera del orgullo, que se inició a presentar públicamente más o menos en el 78. Ahora, que tiene rojo, naranja, amarillo, morado, verde, negro, azul, viola. Ahora, el rojo, morado, rojo, vida, naranja, salud, amarillo, luz del sol, verde, naturaleza, azul, serenidad, armonía, morado, el negro también, espíritu. ¿No? Y luego la bandera clásica, la bandera más actual incluye el marrón y el negro. Y el negro. ¿Eso qué significado tienen el marrón? La integración de etnias. Y también habla sobre la diversidad, la inclusión, el respeto, la lucha por los derechos también, que ellos también tienen derechos a pesar de su identidad. O sea, no solo es una bandera, sino para ellos es un símbolo de identidad, historia y también de resistencia. Interesante, ¿no? Porque, claro, todos lo podemos unir en un solo color, pero el color que resulta no es tan bueno. Obviamente, mejor la variedad en colores para que dar una representación. Entonces, aquí en temas muy, muy interesantes, ya llevamos 40 y pico minutos. Arlene, te vas a beber agua. Vale, entonces, claro, sí. ¿Qué podemos hacer? Porque tenemos esto en la actualidad, lo que decía Jandres, ¿no? La cultura va empujando, la gente, la sociedad va avanzando, aparte de que tenemos las tecnologías, que antes no veíamos, por ejemplo, desfiles, ¿no? Que tú los ves. ¿Esto todavía se dan desfiles en El Salvador? Con el orgullo, sí, ¿no? en El Salvador del mundo, el Día del Orgullo. Aquí hay otro aspecto, porque claro, cuando dices tú vas pasando con la familia, pero es que es muy, muy difícil lo que voy a decir, muy complicado, ¿no? Obviamente, bueno, pues entendemos que las personas tenemos esa capacidad, ¿no? De poder ver cosas que no necesariamente son buenas a nuestros ojos, ¿no? No que sea mi caso, no simplemente porque hay gente escucho gente que dice, no,
por ejemplo, en estas reuniones, pues sí, ¿no? Que son muy, muy grandes, ves bailando a chicos semidesnudos o desnudos, o chicas semidesnudas o desnudas, y dices tú, o dice, porque generalmente son señoras mayores o personas mayores que dicen, no, o sea, ¿cómo las enseñan a un niño de 8 o 9 años que pueda ver esto, no? ¿Cómo es posible? O sea, claro, el impacto cultural, el impacto social, el arrastre que tiene esta situación, en ese caso, ¿qué nos podrías tú aconsejar, Arlene, para estas personas que ven, obviamente es complicadísimo porque son muy, muy rígidas en cuanto a lo religioso, en cuanto a la En lo parte político, en la cultural. Pero así político y están conservadora? viendo los desfiles de las fiestas llamadas patrias, Miss con las chiborras. Universo, Mr. Músculo. Entonces, claro, es que, bueno, pero con respecto, porque la fijación es con los niños, ¿no? Porque, volviendo al tema, se hacen o nacen. Entonces, aquí si ve, va a actuar de la misma manera. Arlene. Bueno, dijiste un punto muy, muy importante con eso de que muchas veces, bueno, los padres de familia, a veces incluso eso se da también en la parte de la adolescencia. Acordemos que en la parte de la adolescencia estás en un punto de como de desarrollo incluso de tu identidad, ¿verdad? ¿Soy hombre, soy mujer o qué soy? ¿Me atraen los hombres o me atraen las mujeres? Entonces, en esa parte con los papás es mucho más cerrados porque hay una ideología tanto política como también religiosa. O sea, si mi niño ve eso, lo que yo estoy haciendo es que generándole más El interés. atracción a eso, ¿verdad? Cuando es al contrario, porque para mí lo que hay que hacer es educar con respecto a estos temas. No, no como se dice, no desinformar, sino para mí informar con respecto a esto. ¿Por qué? Porque llega un punto en que los adolescentes ahora con las redes sociales es increíble, pero muchas veces no vamos a tomar el control o tener el control de que ellos no puedan ver eso. En su momento lo van a ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque también eso es parte de cuidar la salud mental de nuestros hijos, en poder acercarnos hacia ellos y poderles también educarlos con respecto a atracción sexual, identidad de género, para que ellos se sientan acompañados. No limitarnos en creencias negativas, que muchas veces esas creencias negativas nos cierran con respecto a esos temas. Por eso estos temas es tan delicados porque muchas de las personas, incluso aquí en El Salvador, no están Preparados. preparadas a hablar o ver de esos temas. ¿Por qué? Es un Porque tema tabú ellos son todavía, ¿no? homofóbicos. Mm, Para ellos incluso Además, hasta chicos, les dicen, "Ujú, además porque, bueno, países como Centroamérica, pues tienen un gran índice de población cristianizada, ya sea católica o cristianos no católicos, y eso incide mucho porque todo esto es un constructo social del ser humano. Y si a eso le sumamos, si la iglesia es conservadora y no se abre a estos temas, y los gobiernos también son conservadores y no se abren a estos temas, y hacen leyes de prohibicionismo, se encuentra la ciencia que choca contra dos muros. En este caso, la psicología está chocando contra dos muros, que es la religión y es y la el política". poder político. Y eso tiene que ver con la mentalidad, pero ahora también son cuestiones de interpretación, porque en este universo de tema que estamos hablando, incluso algunos toman algunos versículos de la Biblia hebrea, que es la católica, sobre, por ejemplo, Ruth y Noemí, que era la suegra y la nuera. Entonces, incluso en algunas ceremonias se dice también esta frase de Ruth, que le dice a Noemí: a donde tú vayas, yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces viene interpretado lo mismo como en
yo estuve investigando, chicos, me preparé un poco en Mateo y Ya en te veo, Lucas, ya te veo. la historia del centurión y su siervo. Utilizaban la palabra greco-latina de país, donde un centurión romano le pidió a Jesús que le curara a su siervo. Pero en esa palabra país venía siendo interpretado también como el amante más joven masculino de una pareja. Entonces, claro, son temas que se abre la caja de Pandora y ya melón, el dogmatismo sale a flor de piel y se arma toda una polémica. Pero es ahí donde yo insisto que es el pleito del avance de la ciencia, porque aquí estamos nuevamente como en los tiempos de Galileo Galilei. El avance de la ciencia que encuentra dos muros. El poder político con sus leyes y su orden, y el poder religioso con su poder moral y su orden. Y la ciencia empujando. En este caso, Arlene es como esa espada de la ciencia que va haciendo camino. Bravo. Y que tenemos una gran meta por hacer. Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Sí, más con esos temas que son interesantes. Pero también estoy jugando entre dos bandos, como dicen. Y no toda la gente va a estar de acuerdo con respecto a esos temas todavía. Estamos viviendo una época que también están muy cerrados con respecto a ese tema, y muchos lo que hacen es discriminar. No hay empatía hacia la persona, no hay un respeto hacia su identidad de género. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con respecto a estos temas si se delimitan o se limitan en el hecho de, por lo menos voy a respetar tu identidad? Y muchas veces lo que hacen es que se convierten en homofobia. Son homofóbicos. Totalmente. Uh-huh. Y muy enraigado culturalmente, más en América Latina. Bueno, igual en los países de África también, pero bueno. Estamos llegando ya al final. Vamos a ir cerrando, digo, porque sí que el tema incluye más cosas con respecto a lo racial que estábamos hablando, que se incorporaba también al tema. Y la cuestión política, porque aquí tampoco no nos paga Soros, estamos hablando de manera independiente, ojo, porque es que la con gente... nuestro propio criterio. Nuestro propio criterio, y traemos una invitada súper especial que es Arlene Toledo, para que también nos ayude en nuestras dudas y nos aclare también este tipo de conceptos que tal vez en la sociedad no se ven tan claros, pero ahora los escuchas aquí en el podcast La Minuta. Andrés, vamos cerrando. Por supuesto, ha sido un gusto, Arlene, te agradecemos mucho. Se han quedado cosas ahí, ya tenía listado algunas preguntas, pero la vamos a dejar para en otra ocasión. La idea es que la gente que nos escuche se quede pensando y luego vaya a investigar, a corroborar lo que se comenta en este podcast. Y es un gusto tenerte siempre con nosotros. Y Eric, pues adelante con estas ideas del podcast. Nada, esperamos para la próxima, Arlene. Vas a recibir y una por notificación. último, Arlene, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Con todo gusto, ¿no? Agradecerles a ustedes por tomarme en cuenta nuevamente para estar aquí y poderles informar, psicoeducar con respecto a este tema tan delicado, pero también a la vez interesante. Y pues estoy siempre a la orden para que podamos seguir hablando con respecto a otros temas. Excelente, muchas gracias, Arlene. La verdad que pues nos llena de mucha información. Y bueno, todos los que te escuchan también pueden buscarte como Arlene Toledo en las redes sociales por ver tu contenido, y también pues por si necesitan algún tipo de este tipo de ayuda, ¿no? Que es importante, es muy importante. Generalmente no lo vemos, decimos que es este tipo de ayuda no va para mí, o qué sé yo, desde alguna... no es necesaria, pero... desde alguna depresión, desde cuestiones... que uno dice, esto puede ser común, no necesariamente, hay que indagar un poco más. Por eso estamos con una persona muy profesional que es Arlene, así que recomendadísima. Nada, pues muchas gracias, y pues
No queda más que desearles un buen fin de semana. Bueno, a los que nos van escuchando, un buen viaje donde nos escuches, que estás en tu habitación, estás haciendo limpieza, lo que sea, pues escúchanos. Estamos en Podcast La Minuta. Así que nada, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Y nos escuchamos hasta la próxima. Gracias, Arlene. Chao. Gracias. Chao, chao. Ah, es futbolista y metió un golazo. Mírenlo en Lo las Pueden redes sociales. contratar ¿sí? también. Ah, ok, muy bien. Es verdad. Eso está bien. De Sí, fuera sí. del área, boom. Pero es fútbol Aquí 7, conozco un equipo fútbol que 11. anda buscando a una chica que juegue adelante. Ah, pues me voy para allá. Eso. Eso. Genial. Chao, chicos. La próxima, Adiós. cuídense. Chao.